Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 15. Y hoy especialmente queremos subrayar el versículo 4. Estamos sobre esta controversia de Antioquía y aquí justamente la Asamblea de Jerusalén. Este sería el primer concilio que se realiza en Jerusalén. Hay que comenzar a mirar un poco, conocer, saber cómo podemos ir zanjando situaciones. Sobre todo porque aquí nos encontramos dos grandes realidades. Por una parte, el judaísmo, aquellos que viven de acuerdo a la Torá, los que viven de acuerdo al Antiguo Testamento, y luego los nuevos que están entrando y que se están adhiriendo al Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo como cumplimiento de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, muchos están pidiendo y están diciendo, no, esto es para ser cristianos, para ser seguidores de Cristo, que era judío, los apóstoles eran judíos, la comunidad. Es decir, desde el Antiguo Testamento Dios está cumpliendo con la promesa en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ustedes primero se tienen que hacer judíos para que puedan entender lo que significa el cristianismo. Ave Pablo y yo, no, atención. Ave ya esa ponana, eva y el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi. ¿En qué consiste verdaderamente? Entrar simplemente para cumplir normas y leyes, meterse simplemente de nuevo en ritualismos, o verdaderamente ir a lo esencial y lo fundamental. Y por eso que comienzan las discusiones, ¿verdad? Siempre Yayujuta lleva la ñemoya de contra, siempre Yayujuta lleva humije y no, esto hay que hacer de esta manera, con una inflexibilidad total. Otros que sin embargo predican y dicen, miren que el Evangelio de Jesucristo, lo esencial y lo fundamental, no queda simplemente en ritualismos, no queda simplemente en prácticas rituales religiosas, sino que sobre todo en lo esencial y en lo fundamental que Dios está pidiendo. Entonces, miremos un poco, ¿verdad?, de esta controversia, justamente cuando estamos diciendo de Antioquía. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación.
Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Bueno, eso hasta el versículo 2, pero nos pone en la situación. Esto es ya cuando el cristianismo comienza a agrandarse, cuando Pablo comienza a predicar a los gentiles, a los paganos, cuando y cuando sui más vagina la Jesucristo, o mejor dicho, vagina la judaísmo, sino que se están adentrando directamente en la propuesta del evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces esto causa roncha en muchos de los grupos muy tradicionales, en estos grupos que dicen, no, si ustedes no se hacen circuncidar según el rito establecido por Moisés, no pueden salvarse, ustedes no pueden salvarse. Entonces, aquí de cierta manera estamos también discutiendo lo que nosotros le llamamos la universalidad, ¿verdad? Y a raíz de esto es que se produce esta agitación. Y ellos tienen que comenzar incluso a discutir entre ellos, Pablo, Bernabé, vivamente. Y al fin se decide que ambos juntos con los otros, ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces ya hasta ya mongueta, ya hasta ya esa, va a tu ya poa, va ella va lleva, ya penuta ya cu ya penuyana, pero ya esa, con ambas con aña solucionada, diga tú y la pesa ya pitaña de como seguidores de Jesucristo la ya con ñañona y no hina lleva, diga tú ñañona y no ñande, ñande con ya cuana veñan de ya va power ñande como buena noticia. ¿Qué es lo que el Señor nos trae como novedad? Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la Iglesia nos presenta de una manera muy pedagógica al profeta Joel, capítulo 4 del 12 al 21. Así habla el Señor: que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura. Vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan. Tan grande es su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión. Porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será el lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Y así continúa esta profecía de Joel. Joel es decir, Dios, queridos hermanos, está a nuestra mano. Dios que se ofrece con su gracia, se nos ofrece para que nosotros podamos primero escuchar su voz, que quiere decir obedecer al Señor. La conciencia liberada de todo pecado, la vida que vive de acuerdo a los preceptos, los mandamientos del Señor. Y eso significa, se alegra el día que es devastador. ¿Pero en qué sentido, queridos hermanos? En el sentido de que todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es negativo, hay que devastar, hay que eliminar y hay que poner la presencia de la gracia de Dios en medio de nuestro pueblo
en medio de nuestra familia, en medio de nuestro país. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Primer punto del compendio. ¿Cuál es la primera pregunta por la que comienza este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hecha en una forma dialogal de pregunta y respuesta? Este es: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y responde: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su Iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Bueno, como podéis imaginar, la primera pregunta es genérica y habrá tiempo de desmenuzar pues todos estos contenidos, pero es muy importante la pregunta de cuál es el designio de Dios, de dónde ha nacido esa voluntad de Dios de que existamos nosotros, ¿no? Y hay que comenzar diciendo, como dice el Catecismo, bueno, pues que Dios es infinito e infinitamente perfecto, que Él es bienaventurado en sí mismo, eternamente feliz. Podríamos decir autosuficiente, en Dios lo tiene todo y no tenía necesidad de haber creado nada. O sea, Dios no tiene obligación, necesidad de crear nada, porque Él es infinito, tiene toda perfección y no tiene necesidad, ¿no? Pero es cierto también que Dios es amor. Dios es amor, ¿eh? Su ser es plenamente amoroso y el amor es difusivo. Y por lo tanto, esa decisión libre de Dios de crear el mundo, de crearnos a nosotros, de crear al hombre, es coherente. Él no estaba obligado a hacerlo, pero es coherente con su ser de amor, porque el amor es difusivo y el amor tiende a compartir la felicidad. Cuando alguien es plenamente feliz, tiende a compartir ese don. Y de ahí hemos nacido nosotros, esto es importante decirlo. Nosotros hemos nacido de un amor de Dios que se desborda. Con perdón de Descartes, yo diría: soy amado, luego existo. No pienso, luego existo. No, yo soy amado, luego existo. Es decir, he nacido, estoy aquí porque he sido amado. La razón de ser de mi vida es que he sido querido por Dios, hemos sido queridos por un amor desbordante de Dios. Ese es el punto de partida. Es la decisión de crear al hombre a imagen y semejanza de Dios para que sea como el lugar en el que se expresa, ¿no?, ese amor desbordante de Dios. ¿Qué ocurrió? Que después ocurrió un pequeño desastre o un gran desastre, que esa creación de Dios hecha imagen y semejanza de Dios, en la que Dios nos hizo libres, pues tuvo una rebelión frente a Dios, nos rebelamos frente a Dios. El pecado es mucho más dramático de lo que suponemos. Tendremos ocasión de hablar de ello más adelante. El pecado es mucho más dramático de lo que suponemos, porque es que la criatura se rebele frente al Creador. Pero lo increíble, lo maravilloso es que Dios, llegado ese momento de rebelión del hombre, no se haya arrepentido de amarnos. No, Dios, su eterna decisión de amarnos ha sido con todas las consecuencias y hasta el final. Y esa decisión de crearnos expresando su amor la ha llevado a cabo no solo en la creación, sino también en la redención, enviando a su Hijo al mundo, encarnándose, tomando la carne humana para llevar adelante su designio de salvación. Si inmensa
Si inmenso fue el amor de Dios en la creación, el de la redención todavía es infinitamente superior, si cabe decirlo. Dios nos da un paso atrás de su compromiso de amor con el hombre y lleva a cabo la redención. A través de Jesucristo nos redime, nos hace hijos de Dios, nos hace compartir la filiación divina. Convoca a una iglesia para que lleve adelante ese designio hasta el final de los tiempos. Y al final nos dice, tú estás llamado a participar conmigo de la eternidad para siempre. O sea que, fijaros bien, el designio de Dios para nosotros es que hemos nacido del amor de Dios, tenemos un origen temporal, pero somos eternos. Estamos llamados a ser eternos con Dios para siempre en el cielo. Tenemos un origen en el tiempo, pero no tenemos un fin en el tiempo. Nos fundimos con la eternidad de Dios. Tal es el designio de Dios de amor al hombre. Y a veces el gran problema que tenemos es que al hombre le cuesta creer, le cuesta experimentar que su existencia haya nacido, ¿no?, de este amor de Dios. Ojalá, ¿no?, que esta explicación desgranada, desmenuzada, punto por punto de este compendio, nos vaya haciéndonos convencer, que nos convenzamos de que hemos nacido del amor de Dios y que estamos llamados a gozar de Él por toda la eternidad en el cielo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Angelo Guajira. Oye, vamos mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar, y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques
lejos se siente. El viento me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? A Jesús llamaré. Con el corazón y alegría tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Con el corazón y alegría tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva, dale positiva. Ángelos, aquí está Willy. Yeah, dale positiva, dale positiva. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 15 y estamos en el versículo 5. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Entonces, estábamos conversando y estábamos diciendo en el bloque anterior que aquí un fariseo, para que sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Tendría que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Claro, no era fácil, queridos amigos. Fíjense, ellos están directamente exigiendo, mirando y poniendo la base la ley de Moisés, la ley por la ley. Vea la ñande leina, vea la ñande yepona, la ley y la justificación. Y claro, entonces si yo voy a insistir mucho en la ley, por eso dijimos que de cierta manera no era fácil también para los fariseos hacer un paso importante en este camino de la vida cristiana. ¿Por qué? Y porque la ley te exige cumplir así tal cual, y más todavía si nosotros decimos la ley de Moisés. La ley de Moisés que está bien escrita, esta es la ley, Pea Yapoana, Peisha Yapoana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora ellos comienzan a exigir también a los que están viniendo del paganismo para el seguimiento de Jesucristo. Ellos quieren que primero se cumpla la ley de Moisés. Pero entonces nosotros aquí estamos reflexionando. Quiere decir que la conversión también para el propio fariseo no era simplemente, ¿verdad?, de cumplir la ley y una adhesión más a Jesucristo, sino que nosotros ahora estamos diciendo lo contrario, ¿verdad? O sea, el cristianismo le propone también al fariseo un cambio, una verdadera conversión. Si nosotros decimos aquí, algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, que habían abrazado la fe, y entonces, ¿qué significaba para estos fariseos abrazar la fe? Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. No era simplemente reconocer que Jesús es el Mesías porque cumple la ley de Moisés. Tendría que
renunciar sus intentos de justificarse a sí mismo, salvarse a sí mismo, mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Es decir, ahora cambia la perspectiva. Es decir, oye, le da la tortilla ya es coangaña mañana Jesucristo va el olla po amba ella era ñane pusinohina va ella peñan de yara Jesucristo pecurusure o manoe cuañandere entonces va el aburuañande. ¿Qué es la buena noticia? Va a pues humio aburuañande amba el olla cañande va ella peñan de yai pues cuita coan voy a llevar peñan de coveja va ella peñan de yai pues cuita peñan de neta peñan de Atiguazú, todo lo que significa entonces la respuesta a Dios, pero en la secuela cristiana, es decir, en el seguimiento de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros hemos visto y hemos reflexionado, en Listra, Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús a su panteón de dioses romanos. Ellos no es que dijeron, bueno, listo, ahora ustedes qué creen. Bueno, un Dios más para ustedes. Cuando vemos peñan de Yararanga, Jesucristo Aranga, vemos en uno de sus panteones aquí, ¿verdad? Que ustedes tienen todos los dioses. ¿En qué consiste, verdad, este Dios? Ahí por Jesucristo Ajerajina Yepa. No. Entonces la Oroyerurea PM. No es eso, venir y agregar para decirle existe un Dios más, que es el Dios Jesucristo. No. Absolutamente no. Ellos les ordenaron que tenían que dejar a sus dioses vanos por el Dios verdadero. Bueno. Entonces, esta es una nueva experiencia. Es la experiencia verdaderamente de un asumir la persona de Jesucristo, el Mesías, el enviado por Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo, pero es un renunciar, ¿verdad? Es no un agregar a alguien más. Y fácil te dirán, bueno, pero te indio ahí, bueno, a ver lo que cogió, te inicio. Hoy al libre, y te llaman que yo a ver las hangadas, y entonces uno más de todos los dioses. No, Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Sínodo sobre la Sinodalidad ha reunido a más de 300 personas de todo el mundo, desde Sudáfrica a China, pasando por Estados Unidos. Wyatt es el participante más joven del sínodo. A sus 19 años ha servido en viajes misioneros. Además es catequista en su diócesis natal, Cheyenne, Wyoming. Dice que la presencia de los jóvenes en el sínodo responde a su deseo de tener un papel más importante en la Iglesia. Creo que realmente demuestra que los jóvenes de nuestra iglesia quieren responsabilidad. Ya tenemos jóvenes aquí. Muchas veces siento que la juventud es vista como, el mañana de la iglesia o algo así. Pero no, ya estamos aquí, estamos en el sínodo. Así que creo que hay que tomarse en serio a los jóvenes. Y los jóvenes debemos mostrar que estamos listos para esto. Estamos preparados para la responsabilidad. Para Wyatt, este sínodo es un ejemplo de que todas las voces de la iglesia son importantes. No tengo un papel importante en mi diócesis. Me gusta decirle a la gente que estoy en primera línea porque solo soy catequista. El objetivo del sínodo es escuchar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante e impresionante que el Papa Francisco se refiera literalmente a todo el mundo, como yo, que solo tengo 19 años y soy de un pequeño lugar, y que diga, quiero escucharte.
Un momento que conmovió a Wyatt durante sus primeras semanas en Roma fue conocer al Papa Francisco, una experiencia que para él fue diferente a lo que esperaba. Oh my goodness, I thought I was gonna pass. Dios mío, pensé que me iba a desmayar, pero al acercarme a él en la fila, mi corazón estaba palpitando, mi corazón estaba latiendo fuerte y yo soy como, no sé lo que va a pasar. Pero tan pronto como nos miramos, la calma se apoderó de mí y yo estaba como, Dios mío, es tan humano. Creo que nos olvidamos de eso. Es solo otro humano, un humano importante, pero sí. Wyatt no sabe exactamente qué le deparará el futuro tras el mes de la Asamblea del Sínodo, pero dice que está preparado para la próxima aventura. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin
esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo muy interesante, muy lindo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y aquí nos encontramos justamente, ¿verdad?, con este discurso de Pedro. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó, ¿verdad? Entonces Pedro se levantó, dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Bueno, hasta aquí entonces este capítulo muy importante, ¿verdad?, sobre el Concilio de Jerusalén. En medio de esta gran disputa, ahora entonces le tenemos al apóstol Pedro. Pedro, que va a hablar sobre este tema, la discusión. Ahora de ella lleva la tendosta. Es importante, es esencial y fundamental. Por eso que hay ciertos elementos que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra exégesis. Porque ustedes saben que la religión de por sí, la religión es un religarnos a lo existencial, es religarnos a nuestra vida.
Si yo estoy diciendo religarme, unirme nuevamente, buscar el sentido de la vida, el sentido de mi comunidad, donde encuentro que es la base de mi propia sociedad y de mi propia existencia. Desde mi nacimiento necesito de una comunidad. Papá y mamá ya son los primeros que me dan la vida. O sea, el elemento comunitario, el elemento de la familia es esencial y fundamental. Desde el aspecto antropológico, del aspecto del hombre como tal, ¿verdad? Bueno, desde aquí. Entonces nosotros tenemos que mirar los otros elementos, ¿verdad?, que después forman, ayudan y nos hacen reflexionar sobre nuestro camino de la fe. Por eso es el hecho de religarnos, religión. Y así entonces cuando dice, después de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermano, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, es decir, si yo que fuera, siempre la tendota. Siempre va a ser necesario el tendota. Nuestra vida depende siempre de lo que vamos transmitiendo, y esa es la tradición. Tradición quiere decir transmisión. Por eso entonces ya tenemos que entender bien también lo que significa la tradición de la Iglesia. Tradición de la Iglesia quiere decir la transmisión de los valores, de los principios, justamente de lo que Dios va manifestando. Pero también dentro de eso nosotros entendemos y sabemos que para que exista esto, siempre miramos el aspecto antropológico, queridos amigos, pues la religión es religarte a tu existencia, a tu esencia. No podés hacer nada, entonces no sos vos. O mejor dicho, no somos nosotros, porque tenemos que mirarnos como comunidad. Si yo existo aquí es gracias a mi comunidad. Y si nosotros existimos aquí y nos sostenemos los unos a los otros, es gracias a la presencia personal de cada uno de nosotros, ¿entienden? Entonces, si miramos desde este punto de vista, vamos a poder dar saltos, yo les diré, queridos amigos, cualitativos, en todo lo que significa también para nosotros hacer un camino de liberación, de salvación, de buscar lo esencial, lo fundamental y llegar a lo bueno, llegar a aquello que a todos nos hace feliz. Por eso entonces yo justamente insistía mucho y decía ese famoso: vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. Yo insistía mucho desde el comienzo, todos vamos a estar mejor. Tenemos que incluir la comunidad. Entonces, porque si nosotros simplemente estamos mirando como un grupito, entonces nos estamos haciendo sectas, ¿entienden? Si nosotros simplemente miramos nuestro propio provecho, nuestra propia inclinación, nuestros propios deseos, entonces estamos dejando lo esencial y lo fundamental de ese llamado vocacional que es un llamado comunitario. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenas noches a la audiencia de Ñande Yarañe. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que
tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñande Yarañe, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine. Y como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película, les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad para apoyar, de ver esta película, para apoyar a nuestra querida Fundación Ñande Yarañe. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces, nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines. Y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente. Ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí. Y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñande Yarañe pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñande Yarañe apoye, y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre. Me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano, religioso, para tomar alguna enseñanza un poco de eso, sí. Esa es nuestra idea. Y la verdad que una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo
tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023. De marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, reflexionando sobre este hermoso capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén. Esto ya nos muestra, ¿verdad?, cómo ya comienzan los problemas, las desavenencias, las discusiones, los proyectos y las proyecciones también, ¿verdad?, de la vida cristiana. La vida cristiana primero dentro de un grupo, los seguidores de Jesucristo, los apóstoles, se abre al judaísmo, algunos que se adhieren. Pablo después que comienza a pensar y dice, no, aquí tenemos que abrirnos mucho más. El cristianismo, la propuesta del Evangelio de Jesucristo es universal, es para todos. Entonces comienza, pero aquí entonces está el problema que hay que recibir a quienes, a los paganos. ¿Qué significa entonces recibir a los paganos? Y entonces comenzamos ya, ¿verdad? Hay que recibir a los paganos, pero ahora ya comienzan también los problemas. Estos que están entrando, ¿tienen que entrar así nomás, creer en Jesucristo? Algunos proponen y dicen, no, se tienen que hacer judíos. Cuando recibían ahí la circuncisión, oye, ya ponen a México hay judíos y después entonces cristianos seguidos de Jesucristo. De cierta manera decíamos que en la lógica hasta casi tiene razón, ¿verdad? Porque es como mirar el Antiguo Testamento, es como decir, hay que conocer el Antiguo Testamento y luego entender que Jesucristo es la planificación y la realización del Antiguo Testamento, ¿verdad? Más o menos podemos entender como una lógica. Pero Pablo, ¿verdad?, y Bernabé dicen, no, absolutamente no. Pero también en este grupo sabemos que había muchos de los fariseos que se habían convertido al cristianismo, o sea, entendían que en Jesús se realizaba
Pero para ellos no era problema porque ellos conocían y sabían muy bien. Y entonces estaban aplicando directamente, como diciendo, bueno. Pero entonces había también un problemita, ¿verdad?, con este movimiento farisaico. ¿Por qué? Y porque ellos simplemente estaban casi como haciendo una continuidad y como algo más simplemente en el seguimiento de Jesucristo. Nosotros habíamos dicho que cuando Pablo presenta justamente la figura de Jesucristo, y algunos en Listra sobre todo, es como que le quieren poner a Jesús como uno de los dioses más del panteón de ellos, ¿verdad?, del panteón. Entonces Pablo le dice, no, aquí ustedes tienen que verdaderamente dejar a sus dioses falsos. Aquí la centralidad de Jesucristo y punto. No es que es uno más, un Dios más que viene a solucionar un problema y están los otros dioses, etc. No es un politeísmo, no. Aquí entonces la centralidad, la buena noticia de Jesucristo, entonces viene desde la misma persona, del asumir a Jesucristo. Y esto, sobre todo, tenemos que hablar de Pablo, porque Pablo, imagínense, él incluso siendo fariseo, incluso decíamos que Pablo se aventajaba, él mismo cuenta eso, yo me aventajaba a muchos de mis hermanos en cuanto al fariseísmo. Además fui, dice, educado en la escuela de Gamaliel, o sea, igual que ya aire india, era formada era como fariseo, etc. Pero ahora quiere decir que este encuentro personal con Jesucristo lo cambió, lo tira directamente por el suelo, lo cambia, lo pone pata para arriba todos sus proyectos, y desde ahí entiende que el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento totalmente diverso. Es un seguimiento, ¿verdad?, que apunta a la persona como tal de Jesucristo. Bueno, entonces desde aquí, queridos amigos, nosotros estamos mirando cuando Pedro viene y se pone delante de todo el famoso tendo, está alguien en la comunidad que está al frente y alguien que tiene que decir nada. Entonces, llevar todo grupo humano, toda comunidad. ¿Qué les dice? Varones, hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo. Entonces, primero se mete, tiene todo un discurso, Pedro. Empezó con una lección de historia. Importante conocer nuestra historia, importante conocer, ¿verdad? Porque hay algunos, como yo les decía, sobre todo sectas, protestantes, etcétera, que parece que ellos hoy comienzan la historia. O sea, todo lo que pasó detrás, para ellos no existe. Para ellos no existe. A ver, tiene iluminación, todo lo demás, pasado, pisado y yaguay, nada. Y sin embargo, la revelación, ¿verdad?, es una revelación de Dios que se va dando en nuestro propio caminar, en nuestra propia historia. Pedro empezó con una lección de historia recordando la obra de Dios que ya había hecho. Ese es el Antiguo Testamento, como nosotros entendemos. Es un camino como Dios se va manifestando. Entonces no podemos pisar y no podemos patear y no podemos decir todo esto no sirve para nada. Porque si nosotros decimos esta es la realización y la planificación en la persona de Jesucristo, entonces quiere decir que hay toda una historia y hay toda una promesa. Si nos promete el Mesías, ¿de dónde viene la cuestión del mesianismo? Y el mesianismo está viniendo allá. Entonces las primeras expresiones después del exilio, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser el que verdaderamente, ya que los reyes han fracasado, esta figura de rey, esta figura del David mesiánico, Mesías, Salvador, ¿viste? El rey Salvador, Mesías. Entonces van surgiendo, ¿viste? Que son ideas que se van poco a poco desarrollando. Pero de un aspecto también histórico, de un aspecto antropológico, de un aspecto de convivencia, de un aspecto entonces de comunidad, de aspectos de fracaso y de aspectos de triunfo. Entonces desde ahí vamos comparando. Entonces por eso Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Vamos a seguir hablando sobre estos elementos indispensables en el camino de nuestra fe. Y es el único camino, ¿verdad?, también para que nosotros estemos abiertos a tantas personas que quieren adherirse, pero que tal vez nosotros muchas veces nos cerramos y podemos pensar que somos los únicos
Y sin embargo le estamos cerrando las puertas a otras personas que están recibiendo esa gracia de parte de Dios. A poco es Graina, o a Tonjo Graina. Pero después seremos nosotros quienes los recibamos en la comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.